esta oportunidad aprenderemos a utilizar el compás de precisión. Este compás nos permite a nosotros poder conseguir una distancia específica a través de la punta y la punta del lápiz, usando esta ruedita que se encuentra en la parte del centro. La forma correcta de utilizarlo es con una regla de medición. Podría ser un escalímetro, pero en este caso usaremos una regla de medición. Por ejemplo, si queremos 3 centímetros, pues colocaremos la punta y el lápiz para poder determinarlo. Si es correcto, se queda ahí, y si no, giraremos específicamente la ruedita hasta conseguir la medida que queremos. Normalmente avanza de 1 milímetro, de milímetro en milímetro, por eso es mucho más exacto, por eso se le dice de precisión. Y la ventaja es que ese tornillo permite de que se mantenga fija la medida y que no varíe, así que podemos asegurarnos tener diversos trazos con la misma medida. En este caso usaremos una medida de 5 centímetros para poder realizar los trazos. Lo que vamos a realizar es el dibujo de un triángulo utilizando esa medida de 5 centímetros de radio de circunferencia, para lo cual vamos a trazar inicialmente una línea. Esta línea va a ser nuestra línea base para nuestro triángulo, y luego trazaremos, utilizando esa medida, dos curvas que se van a cruzar en la parte superior, haciendo que se realice de esa forma la unión de 3 puntos para la creación de un triángulo equilátero. Ahora vamos a realizar un hexágono. En este caso vamos a reducir el tamaño del radio, más o menos será como de unos 4 centímetros. Bueno, estamos trabajando en una bitácora A4 como para practicar. Y vamos a crear un primer círculo con esa medida. Esa medida no la vamos a mover para nada, va a ser una medida que nos va a justamente servir para poder marcar los otros puntos que necesito. ¿Ok? Voy a tomar en cuenta acá la medida para marcar correctamente el punto 0. Y el siguiente paso va a ser marcar mi punto número 1. Entonces esa va a ser mi guía. Desde ese punto A es que yo voy a comenzar a marcar otras líneas guía de ese tamaño del radio, para poder crear las distancias y marcar los puntos que harán posible que yo cree un hexágono. Una vez que tengo los puntos marcados, lo único que queda ya es unir estos puntos con líneas para formar la figura del hexágono. En este caso será un hexágono inscrito en el círculo. Y listo. Bueno, normalmente tomo apuntes para guiarme de cuáles son los pasos, por eso les pongo letras a cada uno de los puntos. Desde el punto 0 hacia el punto A, luego del punto A al punto B, del B al C, del C al D, del D al F y así, ¿no? Para poder tener un recordatorio de cómo se realizó el ejercicio. El siguiente ejercicio consiste en crear un óvalo o una elipse basándonos en compás y escuadra, para lo cual primero voy a determinar una primera medida para una circunferencia. Voy a crear una circunferencia de una medida, en este caso de más o menos un radio de 4 centímetros para el ejercicio. Marco el punto centro y necesito marcar una línea en esa parte del punto centro para poder tener mi punto exactamente alineado y crear desde ese otro extremo
otra circunferencia idéntica. Una vez que tengo las dos circunferencias, voy a poder trazar luego un conjunto de dos circunferencias más que me van a formar los extremos de la elipse, pero vamos por partes. Una vez que tengo los dos círculos idénticos, uno al costado del otro, tienen que rozarse desde un extremo. Ambos son de 4 centímetros de radio. Lo siguiente que vamos a hacer es, colocar unas letras para poder guiarnos. Yo siempre pretendo hacer eso para poder tener una guía mucho más clara de cuál es el siguiente paso. Y lo que vamos a hacer es ahora trazar una nueva circunferencia hacia afuera, tomando en cuenta la distancia que hay entre los dos centros. Luego de marcada esta distancia, utilizaremos uno de los centros como referencia para crear la primera curva, tanto hacia abajo como hacia arriba, y haremos lo mismo con el otro centro, hasta que estas curvas se crucen y se creen justamente unas puntas externas. Estas puntas externas nos van a servir como guía para poder crear unas circunferencias extra, que son mucho más amplias, de las cuales solo vamos a utilizar pues una curva superior, y de esa forma podremos cerrar nuestra elipse. Luego trazaremos unas líneas que vayan desde ese punto externo cruzando hasta chocar con la circunferencia. En este caso yo primero hice unas formas de diamante, uniendo los puntos centro con los puntos creados, para luego sacar estas líneas hacia afuera, que es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Para qué? Porque esos van a ser nuestros referentes para poder trazar ese pedazo de circunferencia que nos falta para llegar a tener nuestra elipse. Justamente ahí se están creando unos puntos tangenciales con la circunferencia, y ahora voy a utilizar como referencia para mi nueva circunferencia. Voy a ampliar bastante mi compás, por eso les recomiendo que no hagan esto, digamos, más grande de 4 centímetros, salvo que tengan el compás con un extensor. Pero tengo que llegar hasta ese extremo, justamente esa punta, ese cruce ha sido mi guía. Tengo que llegar hasta ahí desde mi punto exterior para poder crear mis últimas circunferencias y poder cerrar mi elipse. Lo mismo haré desde el extremo opuesto, ¿no? Tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. Ahora vamos a realizar un conjunto de círculos concéntricos para trazar una espiral. El ejercicio va a consistir en utilizar pistolete para poder trazar las espirales, pero primero tenemos que tener nuestra base de círculos concéntricos. El primero va a estar hecho con un radio de 1 centímetro y los siguientes será 1 centímetro más. El proceso, para no estar midiendo cada vez, es utilizar nuestra circunferencia como una guía. Entonces, ya para no utilizar la regla, mi circunferencia, que en este caso va a ser de un diámetro de 2 centímetros, me servirá como guía para la segunda circunferencia. Y luego utilizaré como guía la referencia entre esa circunferencia más, digamos, uno de los lados que esté creando del círculo. Y así sucesivamente para ir agrandándolo 1 centímetro cada vez. Mi centro será el mismo, recuerden que es concéntrico. Iré trazando uno a uno los círculos. Ahorita vamos a ver el proceso. Simplemente voy utilizando la parte del centro, el círculo céntrico, con uno de los extremos para poder ir agrandándolo un poco más cada vez. Así.
¿okay? Los 2 centímetros de mi círculo más 1 centímetro de uno de los lados, y así sucesivamente iré agrandando, sumando un lado más, un lado más, un lado más. Más o menos haremos unos 8 o 9 círculos. El siguiente paso será trazar una línea de manera horizontal y luego otra en forma vertical, creando unos cuadrantes, dividiendo los círculos de esta forma, para poder usar de esta manera de una mejor forma los pistoletes. Usaremos en realidad todos ellos porque lo que vamos a intentar hacer es trazar una espiral. Para eso vamos a comenzar a probar con cuál de los pistoletes nos llevamos mucho mejor al momento de trazar todas las curvas. Nuestra elipse de una forma más natural. Yo aquí voy a trazar, aparte de los cuadrantes, unas diagonales que me ayuden, que sean a 45 grados, que me ayuden también a tener una idea de como una guía para poder trazar las diversas formas de la espiral, ya que la voy a hacer por partes. Prácticamente van a ser desde el centro y va a finalizar en la última curva exterior. Voy a marcar unos puntos justamente en las intersecciones entre las circunferencias y las líneas, avanzando circunferencia tras circunferencia para poder tener la guía de la espiral. Y lo siguiente que voy a hacer es comenzar a trazarla desde el centro hacia afuera con la regla más pequeña, y luego voy a ir intercalando hasta conseguir la forma de la espiral que me parece más adecuada. Para la creación de textos normativos o normados vamos a primero dividir en líneas de 5 milímetros cada una nuestro espacio de trabajo para poder de esa forma trazar los textos de un tamaño uniforme, ¿no? Marco en este caso unas líneas de 5 milímetros y con mis escuadras voy a trazarlas de manera horizontal lo más recta posible con referencia a mi extremo superior de la hoja. De esta forma voy a tener como mis líneas base para poder trazar mis textos lo más recto posible. Lo interesante de este tipo de texto es que no necesariamente tiene que ser el que digamos está en la computadora o de una sola forma, sino que nosotros podemos personalizar un poco este texto. Por eso es importante que tengamos en cuenta primero que abarque siempre una misma cantidad de espacio tanto en la altura como en el ancho,
y para eso solo es con la práctica, y además que tiene que ser un texto bastante legible, por lo tanto normalmente no se utiliza un texto corrido, sino más bien un texto tipo script o máquina, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Personalmente yo utilizo más el tema en mayúsculas, no tanto en minúsculas, pero eso ya depende de cada uno. Lo que vamos a hacer es utilizar dos renglones más o menos para acomodar nuestro texto. Esta no es la única manera de hacerlo. Muchas veces lo que se hace es más bien tener líneas de 1 centímetro de alto y luego dividimos no de manera equitativa a 5 milímetros, sino que muchas veces se hace con 4 por arriba y 6 por abajo, que será otro ejercicio que realizaremos más adelante en la lámina. Este de aquí es como para ir acostumbrándonos y soltar la muñeca al trazo de los textos. No estoy marcando un ancho, pero el ancho en promedio es de 5 milímetros también, de cada letra. El ejercicio no solo termina con mayúsculas y minúsculas, sino que también tenemos que hacer lo mismo con números, y también podemos intentar un texto que se encuentre inclinado ligeramente hacia la derecha para hacerlo un poquito más versátil. Como digo, ya depende mucho de cómo nosotros queremos personalizarlo, pero en el ejercicio intentemos hacer esto: los números más pequeños, los números más grandes y los textos en minúscula también en diagonal, casi como si fueran textos de corrido, ¿no? Debemos tener nuestra lámina ya diagramada con nuestro membrete listo para poder luego empezar a trabajar. En nuestro espacio de trabajo, solamente el espacio de trabajo lo vamos a dividir en dos partes. Así que para eso vamos a colocar, en este caso, las escuadras que estoy utilizando como guía para poder trazar un punto centro y marcarlo. De esa forma trazar luego mi línea del centro y dividir en dos espacios iguales. En el lado derecho vamos a realizar el ejercicio de textos. Aquí vamos a repetir una forma de textos con ligeras variaciones en renglones diversos. En este caso, para este ejercicio sí estoy realizando una división de líneas diferente. Vamos a primero trazar divisiones de 1 centímetro y luego internamente se irán dividiendo en la parte superior de 4 milímetros y en la parte inferior de 6 milímetros. Luego lo vamos a ver. A tomar en cuenta que esa división no se va a hacer en todos los renglones que se están creando, sino que van a ser dejando un espacio. Así que, por ejemplo, aquí dejaremos el espacio primero, empezaremos a trabajar en el segundo espacio, dejaremos el tercero y luego trabajaremos la división en el cuarto espacio, y así sucesivamente hasta finalizar el último renglón hecho en la hoja.
Otra cosa que vamos a hacer es marcar el ancho promedio de las letras, en este caso serán de 5 milímetros, para que todas tengan un tamaño parecido. Solamente marco un puntito en la parte inferior de la línea y con eso me guío para poder dibujarlo. Si necesitas trazar una línea completa, pues hazlo. La idea es que luego ya no necesites ningún tipo de línea y solamente con el pulso o con una pequeña referencia de un renglón puedas realizar estos textos de una manera mucho más versátil. Solamente al inicio se hacen todas estas marcas para poder acostumbrarnos a hacer los trazos de un mismo tamaño, todas las letras de un mismo ancho y que sean bastante legibles. En el lado izquierdo vamos a realizar una composición geométrica. Es libre totalmente. Yo acá realizo una en base a un centro, algunos círculos y demás. Ustedes pueden crear lo que quieran. Piensen de repente en un diseño que pueda ser para alguna pared o alguna alfombra, no sé, pero algo geométrico, utilizando compás, utilizando si quieren pistoletes y utilizando sobre todo las escuadras con líneas y demás. Yo aquí les voy a mostrar luego el resultado para que tengan una idea de lo que hice, pero la idea es que sean creativos y puedan plasmar lo que se les ocurra.